Estamos despiertos, ¿verdad? Y sabemos, todos somos peruanos, algunos nos visitan de nuestros países vecinos también, ¿no? Pero los que hemos nacido en este país sabemos de que en estas fiestas nosotros sacamos el polo rojo y blanco, así como cuando ha jugado la selección, y nos identificamos plenamente con nuestro país. ¿Amén? Sin embargo, para cada cristiano, aparte de su compromiso con su patria terrenal, tenemos una identidad más alta todavía, recordando que nuestra patria es la celestial. Amén. Y como ciudadanos de aquella patria, debemos sentirnos también identificados con los fundamentos de la fe que nos conducen y nos acompañan en el camino a dicha patria. En esta mañana tan solo vamos a ver unas pinceladas de una de esas doctrinas que son fundamentales, y digo pinceladas ya que ni aun si fuera un erudito podría terminar de explicar este tema. Estamos hablando sin lugar a dudas del misterio de la Santísima Trinidad. Y para entender la complejidad de esta doctrina, mencionaré un pequeño relato creado en el medioevo acerca de Agustín de Hipona. Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar, dice el relato, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, una de ellas la doctrina de la Trinidad. De repente alza la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena en la orilla del mar. Lo observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena un balde con agua de ese mismo mar y luego vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Así que este niño lo hacía una y otra vez, hasta que San Agustín, con bastante curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: oye niño, ¿qué haces? Y el niño le responde: estoy sacando toda el agua del mar y lo voy a poner en ese hoyo. Y San Agustín dice: pero eso es imposible. Y el niño responde: más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu mente pequeña los misterios de Dios. Y eso, aunque sabemos de que es un relato, como les dije al inicio, creado en el medioevo y no tenemos la certeza de que haya pasado realmente, es el reflejo de nuestra realidad. Nosotros tenemos una mente tan pequeña que no podríamos comprender en absoluto todo el misterio que engloba el término Trinidad. Amén. Y es pues en la doctrina de la Trinidad tan compleja que simplemente no podremos comprenderla en toda su extensión. Pero vamos a tratar algunos puntos en esta mañana para irnos con un panorama y de ese modo evitar algunos errores que muchas veces hemos cometido al tratar de explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Pero antes, seguramente los que estamos aquí y los que hemos visto las publicaciones acerca del tema de este domingo, se preguntaron quién es el personaje que aparece en la publicación del sermón de este domingo, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Varios han publicado y se han preguntado: ¿y quién es ese, no? ¿Quién es el tipo que aparece en la publicación y qué significa la fe universal? Pues vamos a hablar de 3 puntos en esta mañana. La primera cosa que vamos a hablar es acerca de este personaje. ¿Quién es el famoso Atanasio de Alejandría para la historia de la iglesia? Que es precisamente el personaje. En segundo lugar, vamos a mencionar el credo atanasiano, que también forma parte de nuestra confesión de fe de gracia urbana. Gracias.
Y finalizaremos haciendo una pequeña apología acerca de la Trinidad. En primer lugar, ¿quién es Atanasio? Quiero que estén despiertos porque esta parte quizá para algunos sea un poco cansada porque es historia. Y no a todos les apasiona la historia como cuando llevábamos las clases todos los días viernes. Para mencionar algo acerca de Atanasio, Atanasio nació en la ciudad de Alejandría alrededor del año 290 después de Cristo. Se sabe poco de su educación y acerca de su familia menos, pero conocemos que aprendió su teología cuando entró al servicio del obispo de Alejandría. Curiosamente, el obispo en Alejandría se llamaba Alejandro. Su desempeño como servidor del obispo lo llevó posteriormente a ocupar el cargo de diácono en Alejandría, y a la muerte de Alejandro se convirtió en el obispo. ¿Y qué tiene que ver Atanasio hasta ahora? No entiendo. Atanasio ganó su fama en el siglo IV, cuando apareció un personaje llamado Arrio. Hay varios nombres que vamos a ver aquí, luego me pueden escribir por el interno para mandarles, si quieren, el sermón completo. Sí, quiero que presten atención. Arrio, ¿quién era? Pues era un hereje. Y este hereje enseñaba que Jesús había sido creado por el Padre, por lo cual era inferior a Él y no mantenía la misma esencia. Y hay que recordar, hermanos, que en los primeros siglos de historia, la mayoría de herejías que aparecieron pues distorsionaban directa o indirectamente la doctrina de la Trinidad. Es decir, iban en contra de la doctrina o iban en contra de la naturaleza de las personas que forman esta Trinidad. Habían herejías acerca de la naturaleza del Hijo o acerca del Espíritu Santo. Cualquier parecido con alguna de las sectas en este tiempo no es mera coincidencia, sino que si vemos un poco hacia la historia, veremos de que las herejías que se enseñan en las sectas en este tiempo es solo la repetición de esas mismas herejías. De hecho, una de las herejías acerca de la Trinidad que apareció mucho antes que Atanasio nazca se llamó sabellianismo. Su nombre moderno es modalismo. ¿Qué es el modalismo o sabellianismo? Esta herejía enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. La misma persona que se manifiesta de diferentes modos de acuerdo a la circunstancia y a la época, como más le convenga. A causa de esta herejía, los padres de la iglesia en los primeros siglos intentaron defender la doctrina que nosotros tenemos y mantenemos hasta el día de hoy, pero a causa de esto también hubieron muchas personas que intentaron como que protegerse de esto, ¿sí? Querían protegerse de este error del modalismo, y en su intento de no mezclar las personas de la Trinidad, las separaron tanto que comenzaron a crear nuevas herejías, y uno de ellos precisamente fue el arrianismo. Atanasio participó en el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se trató precisamente esta herejía de Arrio. Antiguamente, cuando se hacían los concilios, los únicos que participaban en ellos eran los obispos y los diáconos de cada iglesia. Los obispos tenían derecho a voz y voto. Los diáconos solamente tenían derecho a voz, no votaban. ¿Y recuerdan qué cargo tenía Atanasio?
era diácono en Alejandría, así que él no tenía ningún tipo de decisión en este concilio. Sin embargo, él iba aprendiendo acerca de los debates que se formaron a causa de esta herejía arriana. El concilio concluyó declarando a Arrio como hereje, y en ese momento los obispos en Nicea crearon lo que se llama el credo de Nicea. El credo, recuerdan que hemos leído al inicio un credo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El credo apostólico. Amén. El credo de Nicea es más o menos el doble de amplio del credo apostólico. Por eso es que no lo leemos los domingos, porque ya queríamos poder leerlo, porque tiene más contenido que, hermanos, es necesario que lo aprendamos, pero es demasiado amplio como para poder leerlo cada domingo. 3 años después del concilio, el obispo de Alejandría partió con el Señor y Atanasio ocupa su lugar y dedicó su vida completamente a la defensa de la doctrina de la Santísima Trinidad. Es por eso que Atanasio se convierte en un ícono de la apología de esta doctrina tan importante para nosotros. Sin embargo, no todos estaban contentos con su desempeño. Los discípulos de Arrio tenían mucha influencia en la política, tanto así que el hijo del emperador Constantino era arriano. Y a causa de esta influencia que ejercían, 5 veces desterraron a Atanasio de Alejandría. ¿Se imaginan ustedes que por la defensa de la verdad los boten de Trujillo y luego regresen a Trujillo y los vuelvan a botar y luego regresen y así 5 veces siendo echados de su ciudad natal? ¿Se imaginan? Pues dice la historia que un amigo de Atanasio le dijo: oye, Atanasio, todo el mundo está contra ti. Y Atanasio respondió: si el mundo va en contra de la verdad, Atanasio va contra el mundo. Y es precisamente esa fiereza que tenía, ese carácter por el cual lo acusaban de ser un amargado, pero en realidad no era así, sino que él defendía la verdad. Esto es lo que le ha hecho a Atanasio que se gane el lugar en este fondo. Y además de eso, fue una persona tan influyente que su doctrina fue puesta en un credo que no fue escrito por él. Algunos consideran que este credo fue escrito por San Ambrosio, que fue el mentor de Agustín. ¿Recuerdan la historia que leí al inicio, verdad? San Ambrosio fue el mentor de San Agustín y algunos creen que él escribió este credo, al cual llamó el credo de Atanasio, o el credo atanasiano. Hermanos, quiero que pongan atención, es extenso el credo, pero lo vamos a leer. Quiero que se concentren en cada una de las partes de este credo, porque aquí se narra precisamente la fe universal. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica, dice originalmente. ¿Qué significa la fe católica? La fe universal. Amén. Por eso lo hemos puesto la fe universal y no la fe católica, para que no se escandalice. Pero lo que quiere decir, recuerden de que no hablamos de la Iglesia Católica de hoy, sino hablamos de la fe católica del siglo IV y siglo V, cuando apareció este credo. La fe católica era la fe de todos los cristianos en ese momento. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin dudas, perecerá eternamente. Y la fe universal, o la fe católica, es esta: que adoramos a un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, sin confundir las personas, ni dividir sustancia,
porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una. Igual a gloria, coeterna la majestad, así como es el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. La parte final de este credo dice: el que padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Les parece conocido? Subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras, y los que hubieran obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieran obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe universal. A quien no lo crea fielmente no puede salvarse. Amén. Como se dará cuenta, he obviado bastante de este credo, que es bien amplio. No vamos a hacer una apología acerca del credo. No les voy a probar que el credo es verdadero, porque lo es y ya está probado por la historia, sino más bien vamos a hablar acerca de las bases que forjaron este credo, que es precisamente la doctrina acerca de la Trinidad. Amén. Sí, hermanos, les voy a dejar como tarea que ustedes investiguen, busquen el credo de Atanasio, lo lean completamente y estén seguros de que es parte de la verdad. Cuando empieza la Reforma, uno de los debates precisamente era si había o no había salvación fuera de la Iglesia Católica. Y algunas de las cosas que decían eran precisamente: nadie puede salvarse si no está dentro de la Iglesia. Pero la defensa de Lutero y los demás reformadores es: según el credo, no hay salvación fuera de la fe católica o fe universal. Y hemos visto cuál es esa fe, ¿no? Creer a un Dios en Trinidad, Trinidad en unidad, creer en el Padre, creer en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados, como lo hemos visto en el credo apostólico, como lo van a ver en el credo de Nicea y como lo van a ver en el credo de Atanasio. Así que, hermanos, vamos a ver entonces qué es esa Trinidad. Para empezar, ¿qué significa Trinidad? Trinidad es la unión de dos términos, ¿sí? Que si lo extendiéramos un poco, sí, diría más bien triunidad. ¿Sí? Triunidad. Describe algo que al mismo tiempo de ser tres es uno. Amén. Nos quiere dar a entender que el Dios al que adoramos
son tres personas que comparten una sola esencia. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. ¿Quién me puede ayudar con esos versículos? Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Vamos a hacer una pausa y vamos a leerlo uno por uno, ¿ya? Primer verso. ¿Qué dice? Escucha Israel, o oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Muchos de los que están en contra de la Trinidad, recuerden, hermanos, que aún aquí en Trujillo mismo hay algunos lugares que son sectas que se hacen llamar iglesias, inclusive llevan el término de pentecostales, ¿no? Dice Iglesia Pentecostal Unida, y precisamente enseñan esta herejía del moralismo, de creer de que no son tres personas, sino son solo una persona que se disfraza, ¿no? Imagínense en el momento del bautismo de Jesús, ¿no? ¿Se imaginan? Jesús abajo, pero Jesús también arriba diciendo, este es mi Hijo amado, y Jesús también en forma de paloma en lugar del Espíritu Santo, algo así. Es una locura realmente, ¿no? Es una locura, pero eso es precisamente lo que ellos enseñan, de que no son tres personas, sino solamente una persona. ¿Y de dónde sacan esto? Precisamente en este versículo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero vamos a leer los demás versículos y entender qué es lo que el Señor está manifestando en este verso, en este capítulo. Verso 5. Hermano, ¿puedes leer el verso 5? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu fuerza. Amén. Estaba Israel saliendo de Egipto, se encontraba ya en el desierto y sabía que tenía que entrar a tierra de Canaán. ¿Y recuerdan una de las características que tenía la tierra de Canaán? Era un pueblo pagano, idólatra, y el Señor quería asegurarse de que su pueblo se mantuviera fiel a Él y nada más que a Él. ¿Recuerdan otros versículos donde dice, por ejemplo, que Dios es grande y celoso? ¿Sí? Nuestro Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Por eso es que el Señor les dice, por medio de Moisés, oye Israel, tu Dios uno es. Pero ese término uno también significa que Él es único en su clase, que no hay nadie como Él. No que es una persona, sino que es único. Y luego continúa dándole el mandamiento al pueblo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y para ver el grado de importancia que nosotros debemos darle a este mensaje, vemos en los siguientes versículos que la orden es: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando tú quieres recordar algo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le pones alarma, dice, ¿no? En tu celular, pones una alarma. ¿Qué más haces? Si eres más radical, agarras y pones un cartel en un lugar donde sabes que lo vas a ver para que recuerdes aquello que tienes que hacer, ¿verdad? Si ustedes ven esta descripción, es precisamente la intención que tenía el Señor
que no te olvides de estas palabras jamás. Tu Dios, aquel que es único, a Él tienes que amar con todo tu ser. Y lo vas a saber tú, le vas a decir a tus hijos, se lo vas a decir a tus vecinos, a todas las personas que encuentras en el camino, lo vas a poner en tu casa para que tú y los que te visiten sepan ese mensaje. Quizá no es algo que vamos a hacer de forma literal, poniendo en todos los lados de esta habitación. Amarás al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios, así como pizarra de castigado, ¿no? No vamos a ponerlo así de forma literal, pero entendamos cuál es la intención del Señor al habernos dejado estos versículos. Que nosotros comprendamos la importancia de recordar de que Él es uno. Vamos a ver otros versículos. Por favor, acompáñenme a Éxodo 23. ¿Qué dice? No tendrás otros dioses delante de mí. Y esto fue lo primero que el Señor les dice, el mismo Dios diciéndoles en el monte de Sinaí: no tendrás otros dioses delante de mí, o no tendrás dioses ajenos delante de mí, o simplemente no vas a tener otros dioses. Porque recuerden que ¿dónde está Dios para estar delante de Él? ¿En qué parte está Dios? ¿Ah? Hermanos, opinen. ¿En qué parte está Dios? Ya, algunos dicen en el cielo. ¿Qué más? Está en todos lados. Claro, Él es omnipresente. Dios está en todos lados. Así que este versículo no significa que cuando estoy delante de Dios no puedo, pero cuando estoy en otro lado escondidas puedo tener otros dioses, ¿no? Esto no significa eso, porque Dios está en todos lados, y como Él está en todos lados, entonces Él es el único Dios que debe estar presente en nuestra adoración. Y entendemos de que al ser un Dios grande y celoso, no existe alguien, otro Dios con el que comparta su gloria. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Para que entendamos de que no se trata de que estemos adorando a tres dioses, como es lo que algunos nos dicen. No, si tú crees en la Trinidad, significa que adoras a tres dioses. Pero no es así, ya quedó claro de que es un solo Dios. Amén. Así que uno de los errores, recuerden de que esta es una apología y que debemos de quitarnos muchos errores con los que hemos crecido en nuestra cabeza. Uno de los errores que debemos evitar es pensar que el Dios del Antiguo Testamento, ese Jehová, es únicamente el Padre. ¿Cuántos han creído eso? Confiesen. Yo también. Sí, lo más probable es que los que no creyeran eso es porque no creían en Dios. Pero creo que el promedio de los cristianos, cuando leyeron el Antiguo Testamento, pensaron que Jehová era solamente el Padre. ¿Sí? Y que creían esto, ¿no? Jehová, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no es así. Jehová del Antiguo Testamento es el Dios Trino. Es el único Dios verdadero. Amén. ¿Sí? Jehová, de hecho, no se podía escribir, era un llamado el tetragramatón, era XHWH, ¿no? Que se traduce o se translitera como Jehová o como Yahweh o como Yahvé para los que han leído las Biblias católicas, ¿no? Donde dice Yahvé. Ese mismo significa el ser. Es el único ser. Amén. No vamos a hablar en términos de filosofía en esta mañana, porque nos llevaría más tiempo, pero debemos entender el hecho de que Él es el único ser adorable, como cuando cantábamos Fuente de la vida eterna. Amén. El único ser adorable.
Jehová, el Dios Trino. Y si hasta hoy te venías con esa duda, entonces tienes que irte con la seguridad de que Jehová es el Dios Trino y no solamente el Padre. Si has entendido esto, entonces ahora sí podemos partir a la segunda parte, en la que vamos a ver ya a cada una de las personas de esa Trinidad. Sí, quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, los versos del 1 al 3. Vamos a leerlo también con calma. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Era con Dios. Con. Ese término, con, viene de una raíz griega, pros. ¿Qué significa pros? ¿O qué denota esta raíz? Esto denota una íntima relación. No solamente de que alguien está al lado de otro, sino que alguien está con una íntima relación respecto a la persona con la que se encuentra junto. De manera de que estamos seguros que el autor, cuando escribió, era con Dios, nos estaba dando una indicación de que no se trata de la misma persona, ya que una persona no puede estar consigo misma en íntima relación, sino que se tratan de dos personas distintas. Amén. Y vemos esto mismo en la creación, ¿verdad? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y qué vemos en el verso 3 aquí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando hablamos ya no solamente del Padre como Dios, sino hablamos del Hijo como Dios, vemos la autoridad que Él tenía para ser el creador de todas las cosas. Amén. Ahora, si sabemos de que el Hijo es Dios, y ya sabíamos que el Padre es Dios, y que Dios no comparte su gloria con nadie, entonces estamos hablando de dos dioses diferentes o de un mismo Dios. De un mismo Dios, ¿verdad? ¿Sí? La traducción de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová en estos versículos dice precisamente: y el Verbo era un Dios con D minúscula. Si nosotros aceptáramos que Jesús era un Dios aparte de Dios el Padre, eso se llama politeísmo. Y estamos yendo en contra del principio de que Dios es uno. Amén. Y encima vamos a ir ahora a Mateo capítulo 28, verso 18, y vamos a ver la extensión del poder de este Dios, el Verbo, que para los testigos de Jehová es otro Dios. Mateo 28, verso 18. ¿Quién es el único soberano? Dios. ¿Y qué dice Mateo 28, 18? Y Jesús se acercó
y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra. ¿Y quién es el que tiene toda la potestad? Dios. Dios. Amén. Por lo tanto, Jesús es Dios. No es posible creer de que Jesús fuera inferior al Padre en poder, ya que Él mismo declaró: toda la potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, vamos a ver un verso más en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 25 al 28. Y aquí vamos a ver una narrativa muy interesante y muy curiosa de uno de los discípulos más conocidos por su incredulidad. ¿Ya vieron de quién se trata? Sí, Tomás. De Tomás, exacto. Cuando el Señor resucita y se presenta delante de los discípulos, Tomás no estaba presente. Y cuando le cuentan a Tomás: hemos visto al Señor, Tomás dice: ay, no les creo. Quiero que Él mismo esté aquí, poner mi dedo en los agujeros y mi mano en su costado que le abrieron para recién creer. Y cuando se aparece Jesús delante de Tomás y le dice: Tomás, ven, pon tu dedo en los agujeros, pon tu mano en mi costado. ¿Qué es lo que hace Tomás? Se postra ante el Señor, lo adora y le dice, el último verso: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Dios mío. Amén. Tomás estaba convencido de que Jesús era Dios. Amén. Entonces no es posible para la próxima que alguien les vaya a decir que Jesús no es Dios, pueden tomar la declaración de Tomás como una evidencia también. Aquel cuya potestad es absoluta y universal es Dios. No es otro Dios, es el mismo Dios con el Padre. Vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras también acerca del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 32. ¿Quién da lectura? ¿Quién me ayuda? 12:32. Sí. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Amén. Quien hable alguna cosa contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si el Espíritu Santo fuera únicamente una fuerza como la energía eléctrica, ¿ustedes creen que el Señor pondría este peso de responsabilidad contra aquellos que hablen contra el Espíritu Santo? No, ¿verdad? Sino que el Señor está poniendo al Espíritu Santo de una manera tan elevada para nosotros que la blasfemia contra Él no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? Es sencillo. ¿Quién es el que efectúa en nosotros la fe para la salvación y el nuevo nacimiento? El Espíritu. El Espíritu Santo. Amén. Y si el Espíritu Santo no nos diera ni siquiera la mínima posibilidad de nacer de nuevo a causa de esas blasfemias, ¿cómo vamos a ser perdonados? No podrías nacer de nuevo. Así que ten la seguridad de que si has nacido de nuevo y tienes fe es porque no has hecho ese pecado. Y si dudabas en algún momento, porque creo que a más de uno de los presentes en algún momento de nuestra vida pensamos que quizá habíamos cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, si te sientes arrepentido es porque no lo has cometido.
Hebreos capítulo 9, verso 14. Para avanzar, por favor, que alguien busque Hebreos, otra persona busque Romanos capítulo 15, verso 18 y 19, y otra persona busque Juan capítulo 14, verso 26. ¿Quién tiene a la mano Mateo? Perdón, Hebreos. Hebreos 9, 14. ¿Romanos cuánto? Ya, Denis, Hebreos. Melissa, Romanos capítulo 15, versos 18 y 19. ¿Quién me lee, Juan? Ya, Samuel lee Juan. Vamos con Hebreos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Mediante el Espíritu eterno. Amén. El autor de Hebreos le está dando un atributo al Espíritu Santo que no lo tiene absolutamente nadie que no sea Dios, que es el atributo de la eternidad. Amén. El Espíritu eterno. Entonces vemos de que en la Biblia, en diferentes pasajes, va describiendo estos atributos. Ya no solamente es un ser importante al que no puedas, al que no debes ni deberías jamás blasfemar, sino que además ese mismo ser es eterno. Romanos. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Pablo sabía de que él es un objeto e instrumento en las manos de Dios para poder predicar el Evangelio por todas las zonas donde él anduvo, ¿no? Sin embargo, era consciente de que todo eso fue posible por medio del poder de el Espíritu de Dios. Amén. Entonces vemos por medio del apóstol Pablo de que ese mismo Espíritu eterno es el que obra el Evangelio y el avance del reino en todas las partes del mundo. Y esto debe ser también algo para nosotros. Ojo, ¿quieres extender el reino de Dios aquí en Trujillo? No lo vas a poder hacer sin el Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Jesús acerca del Espíritu Santo dice, el Espíritu que va a venir, que yo voy a pedirle al Padre que mande, Él les va a hacer recordar todas las cosas que yo les he dicho. Amén. El Espíritu Santo. Y vemos luego de que el Señor ascendió en Pentecostés y el día después de su ascenso, que el Espíritu Santo vino, los llenó y entonces pudieron comenzar a extender el reino de Cristo por medio del Evangelio. Entonces vemos, hermanos, ya en diferentes partes de la Biblia, no solamente por medio de un autor, sino por varios: Mateo, Juan, el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, que algunos consideran que es Pablo. Y en todos estos pasajes que hemos leído, se habla acerca del Espíritu Santo como una persona con intelecto. Inclusive hay muchos otros versículos donde nos dicen: no contristen al Espíritu Santo de Dios, ¿no? De manera que vemos que tiene sentimientos, te va a hacer recordar las cosas que Cristo te ha dicho, así que tiene intelecto, ¿sí? Es el Espíritu eterno de Dios, de manera que podemos estar seguros de que el Espíritu Santo es Dios.
¿Has entendido en esta mañana de que el Padre es Dios? Y eso es lo más sencillo de entender. ¿Has entendido de que el Hijo es Dios? ¿Has entendido de que el Espíritu Santo es Dios? Y has entendido de que ellos tres son un solo Dios. Son tres personas, pero que son un solo Dios. Y podemos ver a estas tres personas trabajando precisamente en conjunto en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. ¿No? En el principio creó Dios, trino, los cielos y la tierra. Y luego el verso 2 que dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este movía debería haberse traducido como incubaba sobre la faz de las aguas. Es decir, ya vieron ustedes en Juan capítulo 1, hemos leído, a través de ese verbo fueron hechas todas las cosas. Amén. Entonces estaba Dios el Padre en la creación, estaba el Hijo en la creación y estaba el Espíritu Santo incubando, dándole forma a la creación. Amén. Así que cuando alguien te pregunte, ¿y entonces quién hizo la creación? ¿Fue el Padre, fue el Hijo o fue el Espíritu Santo? Tú puedes estar convencido de que una obra conjunta de ese Dios trino dio forma a este mundo en el que nosotros vivimos. Y es ese mismo Dios que acordó crear al hombre a su imagen y semejanza. Y podemos ver muchos otros pasajes en los que ese mismo Dios trino trabaja en conjunto, inclusive en la obra de nuestra salvación. Amén. ¿Sí? El Padre de la eternidad nos eligió, el Hijo murió por nosotros en la cruz y el Espíritu Santo obra la redención en tu vida. Amén. Y ese Dios trino es el que garantiza nuestra salvación hasta el final. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pero dando lectura a un último versículo en 2 de Corintios. Vamos a pie, yo no 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Oremos. Padre eterno, es grande este misterio. Nos vamos, Señor, con un panorama acerca de la Trinidad, mas nunca vamos a poder comprender tu inmensidad, Señor. No aquí, ni tampoco cuando estemos, Señor, delante de ti, ya que eres un Dios infinito y nosotros somos solo criaturas. Pero nos vamos convencidos de que tú eres un Dios trino, un Dios santo, y que nosotros estamos a tu servicio, Señor. Ayúdanos a poder hacerlo con excelencia, Señor. Que cada día podamos tener una fe más completa, Señor, acerca de ti. Y que a través de eso podamos, Señor, alcanzar a más personas y hacer una extensión mayor de tu reino por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén.
fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto le quieren alabar al Señor en esta mañana? Denle un fuerte aplauso más a Él. Tú eres nuestro amigo incondicional, Señor. Tú eres el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fuertes palmas para Él. Padre eterno, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por ese disfrute, Señor amado, que tú nos das de poder saber de que tú estás, Señor amado. Aunque parezca, Señor amado, difícil de poder comprender, Padre Santo, palabras, sabemos de que tú eres disfrutado. Señor amado, que tus caminos son más profundos que los nuestros, Dios de la gloria. Pero aún así, Señor amado, sabemos de que tu Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a comprender, Padre Santo, todo lo que es amable. Todo, Señor amado, lo que tú eres, bendito Dios de la gloria. Y prueba de que, Señor amado, tú nos has salvado. Señor amado, y nos da este privilegio de llamar por tus hijos, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, en la semana que viene, vamos a desarrollar en nuestra vida cotidiana, Dios Padre. No ajenas a nuestra vida cristiana, ya que
somos, Señor amado, hijos de tu reino, de tu Padre, y ayúdanos cada día. Y el próximo domingo poder ver aquí